En el campo. Relato compartido por Hugo Estrada Pastor. Cuando se da el momento de juntarse en familia, mis padres suelen contarnos historias que a su vez les contaron sus padres. En una de esas tantas historias, mi madre nos cuenta una en particular que se me quedó grabada, y bueno, ahora yo les contaré esa historia a ustedes. Mi bisabuelo trabajaba la tierra. En aquellos tiempos salía desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Siendo un hombre fuerte, aquel trabajo lo mantenía en forma. Incluso decía que trabajar el campo era la mejor forma de ganarse la vida. Acostumbrado al trabajo solitario, nunca le dio miedo andar fuera de la casa a oscuras, pues tan temprano como él lo hacía no había tanta luz y a veces solamente la luna era su compañía. Además que el trabajo lo mantenía ocupado, y solo le interesaba sacar a su familia adelante con su propio esfuerzo. Trabajaba la tierra día con día, ya saben, prepararla para sembrar y sembrarla, ocuparse de las malezas, de las plagas y en fin, de mantener en buen estado su cultivo. En aquellos entonces los gastos de la familia eran muy justos, y hubo una temporada muy difícil. Inundaciones que malograban las cosas y que afectaban a muchas familias. Mi bisabuelo ya tenía experiencia en estas situaciones y lograba salvar su campo de cultivo. Trabajando duro y dándolo todo, nos decía que era la manera de formar un carácter. Trabajar en el campo no es que siembres el lunes y recojas cosechas el próximo lunes. No es para nada de ese estilo. Esto lleva tiempo, pero los gastos sí que son del diario. Y como les he contado, la familia de mi bisabuelo vivía con los gastos justos, ni más ni menos, solamente lo necesario. Así pintaba la vida para ellos y parecía que nunca iba a cambiar. Pasaron los años y mi bisabuelo se hacía mayor. Empezaba a pesarle los años. Pero cabe resaltar que con los años que pasaban, él se hacía más fuerte, duro y sabio. Con esto ya se darán una idea de que era una familia común y humilde. Un día como cualquier otro, mi bisabuelo salió al campo temprano como era de costumbre, todo oscuro y apenas iluminado por la poca luz que brindaba la luna. Ya empezaba a limpiar el espacio donde sembraría nuevamente, cuando se topó de pronto con una piedra bastante grande, pues la maleza crecía y daba pie a que animales transportaran cosas para hacer sus madrigueras, o al menos eso era lo que él quería creer para justificar la piedra que le estorbaba en su campo de cultivo. Misma piedra que en los años que tenía trabajando en ese espacio, nunca la había visto antes. La piedra siguió en ese sitio pues mi bisabuelo la había dejado para el día siguiente, ya que él era bastante fuerte pues era un hombre de campo, pero hasta él se cansaba y la fuerza que le quedaba la ocupaba para volver a casa. Ya al día siguiente, descansado y decidido a retirar la piedra que le estorbaba, se dirigió al lugar donde estaba aquella dichosa piedra. Con toda la fuerza la levantó y la arrojó a un lado del camino. E insisto, mi bisabuelo trabajaba en ocasiones casi oscuras, pero lo que vería aquella mañana lo sacaría bastante de sí mismo. Justo debajo de la piedra había una puerta de madera por donde cabría un perro o un animal de ese tamaño. Esta se asomaba contoneándose por una luz brillante. A mi bisabuelo esto lo dejó helado, porque como ya les he contado, mi bisabuelo había trabajado en esa misma tierra por años, y nunca notó aquella puertecita de madera, ni mucho menos la piedra en el campo. Helado de la impresión de aquello que le había dejado, salió corriendo dejando sus herramientas, pico, pala y en fin, todas sus cosas de trabajo. Entrando a la casa, su familia lo mira con una extraña palidez en su rostro. Su esposa lo guió a sentarse en la mesa, pues pálido y casi sin aliento, a punto de desmayarse, le había preocupado. No mencionó nada aquel día, el cual pasó sin que su esposa o hijos pudieran sacarle una palabra de lo ocurrido. Él tan solo se limitaba a decir que no era nada, y que no se debían de preocupar. El día pasó y mi bisabuelo se preparaba la mañana siguiente a ir al campo a su lugar de trabajo, como queriendo creer que nada de eso había pasado el día anterior, pero a su vez llenándose de valor, porque en el fondo él sabía que sus herramientas y sus cosas se encontraban tiradas en aquel lugar donde había encontrado la piedra, y que lo ocurrido no era un sueño.
Llegando al campo, mi bisabuelo encontró sus cosas en el lugar que las había dejado, pero la piedra o la puerta del día anterior nunca más la volvió a ver en su tierra. Él tal vez no sentía temor, pero sí un gran respeto por todas las cosas que no conocía. Pasó mucho tiempo para que mi bisabuelo contara algo de lo ocurrido, pues él no quiso que su familia se preocupara. Esta historia la contó a su familia unos años antes de fallecer. Él falleció de vejez a los 103 años de edad. Mi bisabuelo solo trabajó en el campo hasta los 60 años, dejando el duro trabajo del campo sus dos yernos, quienes tomando el buen ejemplo del señor trabajaron el campo. Años después, el esposo de una de las hijas de mi bisabuelo, o sea, mi abuelo materno, se encontraba en el pueblo tomando algunos tragos con sus amigotes como él les decía. Y es que en aquel año la cosecha había sido una de las mejores en el campo de mi bisabuelo. Y como es de suponerse, todos los involucrados estaban muy contentos. Por eso la celebración con los amigos de mi abuelo. Ya entrados en plática se escuchó la puerta del bar abriéndose. Al abrirse esta, unos policías entraban al bar preguntando en voz alta y firme si sabían acerca de un hombre de 1,80 fornido con 38 o 45 años, el cual decían que había robado dinero y que había salido a toda prisa en esa dirección. Las personas en el bar contestaron una a una que no sabían nada de esta persona. Mi abuelo se levantó y dijo que tenía que marcharse, pues temía que su familia estuviese en peligro, ya que en esa dirección a no muy poca distancia estaba su familia. Dos policías se ofrecieron a acompañarlo por si algo sucediera. Al tiempo mi bisabuelo volvió al bar junto con los dos policías, tras haberse asegurado de que su familia estuviera bien. Ya era muy noche y por toda la ayuda brindada mi abuelo invitó a los dos policías unos tragos, y estos se sumaron a la celebración de la cosecha de aquel año. No había pasado mucho tiempo cuando la puerta del bar se abrió nuevamente, pero esta vez muy estrepitosamente ya que estaba lloviendo. Hacía mucho frío y era muy oscuro, pero de inmediato los policías reconocieron a aquel hombre que estaba entrando en el bar. Lo más curioso de todo es que el sujeto no se interpuso. De hecho, parecía más aliviado cuando los policías lo sujetaron. Esposaron al hombre en una silla, y dispuestos a llevárselo en la mañana siguiente continuaron con la celebración. El hombre estaba muy frío, pálido y mojado. No decía nada ni presentaba una actitud de querer escapar. Unos minutos después se escuchó que el hombre decía gracias y tartamudeaba algo, pero no se le podía entender. Mi abuelo y los dos policías se le acercaron. El hombre más tranquilo les dijo que había corrido pasando de largo el bar y llegando al campo. El campo del que estaba hablando era el de mi bisabuelo, pues en esa dirección solo había ese campo. El hombre les comentó lo siguiente: llegué al campo pensando de que ya me les había escapado. Ya en ese campo encontré una puerta pequeña. Como pude la abrí y me metí a gatas puesto que era muy pequeña. Estaba lloviendo y yo creía que ahí nadie me iba a encontrar. Al principio ni siquiera pensé qué es lo que haría una puerta en el campo. Es más, ni siquiera me importaba. Más tarde, ya dispuesto a calmarme, daba por sentado que me encontraba en una especie de bodega, cuando de pronto volteo y miro una luz brillante. Pero no era como la de un foco, una fogata, o la luz de la luna. Más bien era como el brillo de unas monedas de oro. Dentro de aquella puertecita era muy amplio, como si se tratase de un cuarto. Me acerqué a las monedas y yo estaba muy contento, pues creía que esa noche estaría de suerte por robar un montón de dinero. Y por si no fuera poco, me encontré con una caja llena de monedas de oro muy brillantes. Cuando me disponía a tomar una de las monedas, escuché al fondo de la habitación, justo del lado oscuro donde daban las sombras de los objetos que se encontraban en ella, aquella voz que sí me puso los pelos de punta. La verdad es que incluso me oriné del susto. La voz decía sin parar: o todo o nada, una y otra vez. Como pude grité todo, me lo llevo todo. Era curioso, pero en ese momento podía más mi avaricia que el miedo.
Salí de aquel cuarto por la puertecilla. Había arrastrado la caja con las monedas justo para que en el momento de que saliera, solo me restara jalar la caja fuera de la puerta. Pero lo que me pasó a continuación casi me dio un susto de muerte. Pues un perro brillante con el brillo de las monedas se encontraba ladrando a mis espaldas. Al voltear y dejar la caja dentro de la puertecita, quedé de frente a aquel perro que me estaba hablando y me decía con una cara horrible: "Estas no son para ti". Razones me sobraron para salir corriendo de aquel campo. Ni siquiera lo pensé ni nada. Solamente corrí hasta llegar a este bar. Los hombres soltaron las manos del ladrón quitándole las esposas, a lo que al mismo tiempo decían: "No, pues este ya aprendió la lección". Al escuchar esta historia, mi abuelo agregó a la historia del ladrón: "Verás, hombre, algunos años atrás cuando mi suegro vivía, nos contó una historia donde en el campo vio aquella puerta, pero que por el miedo no quiso ni intentó abrirla, y que cuando se decidió a buscarla de nuevo ya jamás la volvió a ver. Aquel ladrón se desmayó, quizás de lo agotado que estaba por aquella travesía de la noche, o quizás porque mi abuelo le estaba confirmando que la historia que él había vivido era real, y no era el juego de su imaginación que él estaba tratando de creer". En el campo. Relato compartido por Hugo Estrada Pastor.